Bienvenidos a Un Día a la Vez, el espacio donde la inspiración, la empatía y el bienestar se encuentran. Prepárate para descubrir nuevas perspectivas y crecer paso a paso un día a la vez. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, queridos followers. Estamos aquí para acompañarte con temas de importancia, de relevancia y estamos muy felices. Recuerden, queridos followers, que transmitimos por Utopía Radio 99.1, Radio Mac, y hoy nos encontramos en este maravilloso lugar, el Hotel Acocali. Es un lugar esplendoroso con una decoración muy vintage y que tiene un restaurante en la parte alta ahí del hotel con una vista maravillosa, donde estoy viendo que tienen demasiadas plantas, los árboles, se siente súper fresco. Amigos, estamos aquí en la parrilla del Tizón, en la parte alta del Hotel Acocali, una recepción maravillosa con gente estupenda. De verdad, vengan, conozcan este lugar, vale la pena. Estamos bien céntricos, enfrente del cuartel militar, ahí se encuentran nuestros amigos de Acocali. Recuerden que si hacen una reservación, tendrán, aparte de un cóctel de bienvenida, porque nuestros anfitriones siempre nos hacen sentir como en casa, tendrán un cóctel de bienvenida y también con una reservación cuentan con un desayuno continental, ¿por qué no? Y entonces, sin más preámbulo, ¡comenzamos! La vida puede resultar abrumadora, es fácil perderse en el camino, pero ¿qué pasaría si te dijera que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar y para crecer? La salud mental no es un lujo, es una necesidad, es la base sobre la que construimos nuestras relaciones, nuestros logros y nuestra felicidad. Por eso, Un Día a la Vez está aquí, con la sección Psicología con Sabor a Vida, para recordarte que no estás solo ni sola, que existe un espacio seguro para hablar de lo que te preocupa, compartir experiencias y encontrar herramientas que te ayuden a navegar los desafíos de la vida. Te invitamos a acompañarnos en este viaje. Vamos a hacerlo un día a la vez. ¡Comenzamos! Hola, queridos followers, regresamos aquí desde el Hotel Acocali, de este hermoso lugar que nos da la bienvenida y hoy con un tema maravilloso. Pero para ello vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hola, amiga, ¿cómo estás? Una maravillosa mujer, psicóloga, además una colega extraordinaria, súper preparada. Ella nos va a hablar de este tema tan importante para nuestros menores en este mes de la infancia, en este mes que celebramos el Día del Niño. ¿Por qué no? Con este tema tan fundamental que es regulación infantil, regulación emocional en menores.
Claro que sí. Y entonces para ello, pues sin más preámbulo, vamos a invitar. Muchas gracias, Naito. No, gracias a ustedes por invitarme. Esta es tu casa, ya sabes. Oye, en qué bonito lugar estamos. ¿Verdad que sí? Está precioso el lugar y además... Venga, no se lo pierdan, es una experiencia. Es una experiencia maravillosa. Vengan aquí, que ya saben que los esperamos y además, ¿qué creen? Que una recepción con gente cálida aquí en Teotihuacán. ¿Ok? Sí. Está muy bonito el Hotel Acocali. Bueno, sin más preámbulo, presentamos a Naito Montserrat III. Bienvenida, licenciada en Psicología por la Universidad Pedro de Gante en Texcoco. Cuenta con estudios de psicología en la UNAM. Eso es, en la Mater Casa. Y entre otros, tiene talleres de diversas plataformas digitales. Bueno, su experiencia es muy amplia. No alcanzaría todo el programa para mencionar, pero ella tuvo asistencia en tratamiento psicológico con terapia individual, con un enfoque cognitivo-conductual y práctica integrativa. Fue su directora académica en la Escuela México Independiente en Teotihuacán, Estado de México, y ha fungido como psicóloga escolar en la Escuela Plancarte Escudero, también como profesora en el grupo de la Escuela Primaria Nicolás Romero en Granjas Acolman. Y sin más preámbulo, bienvenida, Naito, muchas bienvenida. Gracias. Por favor, los aplausos allá del set. Bravo, 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 bravo. Ok, hoy hablaremos entonces de un aspecto vital en la vida de los infantes, regulación emocional. ¿Qué te parece si empezamos? Es un tema amplio, ¿no? Claro que es un sí. tema de que podríamos estar hablando toda la tarde, toda la noche, y además de todo es un tema que está contemporáneo, ¿no? Nunca pasa de moda, todo el tiempo lo estamos viviendo. Para quienes educamos hijos, para cuando estamos en la crianza, ¿no? Hablar de la regulación emocional, de lo que pasa cuando los chicos experimentan un desborde emocional, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque finalmente o al inicio entramos en pánico porque es un momento bastante incómodo para el niño que está viviendo un momento de regulación emocional, una pataleta, un berrinche, y para los papás que lo están acompañando, ¿no? Pero para comenzar a entender un poco cómo es que apoyaremos a nuestros hijos a aprender a que ellos sean autorregulados, primero tenemos que entender que cuando los padres estamos en la crianza, estamos ejerciendo la crianza, tenemos que ver la crianza como un reto diario, como un rol al que no puedes renunciar, ¿no? Justo eso que dices es súper importante, Naito, porque fíjate, bueno, nosotros los psicólogos como que tenemos un tema de saber impartir parte de la teoría y parte de guiar y conducir a nuestros papitos, sí, o inclusive a los usuarios, ¿no? A las personas, como conducirles en ese acompañamiento, sí, ¿no? Pero ya cuando lo pones en la práctica, esa diferencia de un niño que, por ejemplo, se encuentra como sociedad en un centro comercial. Ajá, ¿no? Clásico. El clásico momento. Y que inclusive si tú percibes, toda la gente está mirando y entra en angustia. Entra en angustia de no saber qué hacer con ese niño que está dando una pataleta y la mamá tampoco sabe qué hacer. Pareciera que tiene más la presión social. Así es. Y que se desubica de su entorno, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Te decía eso. El reto de la crianza es algo que a veces ni siquiera se disfruta, pero es algo que no puede, a lo que no puede renunciar, porque tu trabajo es ser como el cuidador principal, el que cría a ese pequeño, ¿no? Entonces, a veces efectivamente te enfrentas a una presión social por hacerlo bien. Y de repente ahora hay conceptos que se han puesto como en tendencia, como el de mantener una crianza respetuosa, que no está negada y que no está en contra de que haya límites y que no permite solamente la permisividad en los niños, ¿no? Pero a veces vemos la crianza respetuosa y vemos como esta forma ideal de criar como un don que no a todos se nos da, ¿no? Como que todo el tiempo estamos dando todo y nunca recibimos nada a cambio al ser cuidadores principales, al estar en la crianza. Tenemos que partir, ¿no? Entendiendo que aunque, por ejemplo, nosotros desde la psicología podemos darle casi que una receta mágica a un papá que nos consulta, en la vida real ese ideal no se cumple, porque tenemos que entender que la crianza se ejecuta a partir de tu realidad personal. A veces la crianza no se ve como nos las proponen. Tenemos que entender que a veces una mamá o un papá solamente son la mamá o solamente es el papá. A veces la familia sí puede estar constituida como habitualmente esperaríamos, mamá, papá, hijos, pero a veces ni siquiera contamos. Sí, la familia nuclear, ¿no? Con la familia nuclear, pero a veces la crianza se vive de manera hasta solitaria, así, ¿no? La crianza es muy demandante. O a veces es de los abuelos, ¿no? Exactamente. No estamos hablando solamente incluso a veces mamá. No tenemos los recursos ni siquiera materiales ni físicos
hijos, no hay espacio, no hay patio, no hay una casa grande. Sí, claro, entonces desde ahí, el ideal de crianza respetuosa que nos estamos entendiendo, que nosotros estamos persiguiendo de manera desesperada, no se da, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros vamos a entender que tenemos como frustración porque no estamos teniendo el resultado que esperamos. Así no es como funciona una crianza efectiva para nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar siempre conscientes qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y desde ahí partir para nuestra crianza. Y entonces sí, y solamente sí, nuestra crianza va a funcionar. Entendiendo también que tenemos que darle un acompañamiento a nuestro pequeño, tener que tener la manera de poder transmitirle lo que queremos que entienda, entenderlos, acompañarlos, anticiparnos, ¿no? Pero desde ahí tenemos que comenzar, que las realidades son distintas para todas las personas y que no tenemos la obligación de cumplir un ideal. No todos tenemos que tener ese don mágico, porque a veces pensamos que no nos tocó nunca. Y vives en la frustración tratando de buscar esta parte idealizada, esa parte utópica, ¿no? Y hoy, en este momento me quedo como con esta propuesta, tu realidad sin idealizar, ¿no? O sea, una crianza real, una crianza optimista, sí, pero también con tu realidad, con tu verdad, sin idealizar, porque de ahí viene hasta una frustración de los padres, a veces que no sabemos, soy mal padre, no estoy bien posicionado, vivo frustrado, porque estoy haciendo algo mal. En un punto de culpa. Así es, y luego la culpa te lleva a la permisividad también en muchas ocasiones, ¿no? Sí, cuando solamente te clavas, ¿no? En sentirte culpable, tu cerebro solamente va a registrar lo que no hiciste, ¿no? Entonces también nosotros desde la crianza, desde ser papás, tenemos que tener una visión mucho más compasiva con nosotros. Un cerebro que solo se culpa, ¿no? Le falta, solamente va a atender lo mal que hicimos, pero también tenemos la obligación de recordarnos lo que sí hicimos, ¿no? Claro. A veces decimos, híjole, es que mi hijo no sacó buenas calificaciones, es que me faltó ayudarle en el examen, es que me faltó estudiar con él, me faltó tiempo, es que no estuve. A veces los diseños laborales no nos dan la oportunidad de que los niños estén todo el tiempo cerca de nosotros, ¿no? Y a veces extendemos nuestro tiempo para estar ahí entregados, ¿no? Pero entramos en culpa porque siempre pensamos que nos hace falta algo, pero nos tenemos que recordar también lo que sí hicimos. Sí, no puedo estar con él en el festival, pero hoy en la noche me di la oportunidad de irlo a acostar, ¿no? Acompañarlo, dormirlo, hacer su rutina o comimos juntos. Lo que sí hicimos también cuenta. Sin embargo, la culpa a veces es tan grande, ¿no? Cierto. Que absorbe como lo que nosotros sí hicimos bien y que a veces es tomado en cuenta muy poquito. Sí, claro, por supuesto. Acabas de decir una palabra que compartimos, creo, mutuamente, esta parte de ser compasivo con nosotros mismos, ¿no? Porque aparte, en el momento en que tú eres compasivo, te recuerdas lo bien que estás y en ese lenguaje positivo siempre vas a construir nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevas formas y además inclusive una trascendencia desde mi particular punto de vista. No sé tú qué opinas. Sí, y además vas a construir un ambiente mucho más receptivo a tener resultados. Cuando nosotros estamos en una constante de estrés, de ansiedad, de tener pendientes, de sentir que estamos no concluyendo lo que queremos, ¿no? No logrando el objetivo, que a veces los objetivos que nos colocamos también pueden ser muy ambiciosos para el día que tenemos, para el diseño que tenemos en nuestra vida cotidiana. A veces los objetivos no empatan un poco, entonces por supuesto que no los vamos a poder alcanzar y no es porque nosotros no queramos, sino porque a veces los recursos se limitan, incluso el tiempo, ¿no? Podemos mantener una buena organización, podemos tener disposición, pero a veces hay cosas que frustran, que frustran el proceso para obtener esos objetivos, ¿no? Nosotros tenemos que tener algunas estrategias para aprender, ¿no? Aterrizar las ideas de manera clara, entender que a veces tenemos que renunciar a algunas cosas y solamente enfocarnos a tener un modo de cumplir con lo necesario y en algunas ocasiones vamos a tener que dejar de lado ese objetivo maravilloso, ¿no? Y solamente vamos a cumplir el objetivo de supervivencia y de estar, porque además de todo provee tranquilidad y entonces abre la puerta para que tú estés en un modo receptivo y puedas tener una idea. Tu hijo, ¿no? Va incluso a tener menos oportunidad de sentirte ansioso y va a estar mucho más tranquilo, en la tranquilidad, ¿no? En la recepción se transmite, ¿no? Se conecta. Entonces vas a poder tener muchos mejores resultados que si todo el tiempo estás persiguiendo uno y otro. A veces nos llenamos de actividades, ¿no? A veces queremos llenar de actividades a los hijos y cuando no lo cumplimos, los frustramos a ellos y nos frustramos nosotros y además generamos una atmósfera de fracaso cuando realmente no tiene que ser así.
Claro. Fíjate que les acabas de dar un bálsamo a los padres. Nos acabas de dar un bálsamo a los padres porque regularmente es a partir de esta frustración. Yo lo siento mucho esa tensión, ¿no? De si estoy haciendo las cosas bien o estoy mal. No sabes que a veces en la consulta te dicen, oiga, psicóloga, ¿estaré bien haciendo esto? ¿Estaré mal haciendo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, no? Pero bueno, a nuestros queridos followers les recordamos que estamos transmitiendo desde el Hotel Acocali, aquí en su terraza, la Parrilla del Tizón. De verdad, te reciben con un cóctel cuando tú llegas a este lugar, esa bienvenida, esa parte cálida en este lugar tan hermoso, con una decoración vintage, con una decoración que te hace sentir como muy en casa, muy en Teotihuacán, porque la verdad es eso. Es un lugar muy acogedor y las personas que nos reciben, de verdad, con una atención personalizada estupenda. Y entonces estamos aquí con nuestra licenciada Naito. Para quien nos acaba de sintonizar, por favor compartan este programa, por favor dense la oportunidad de que estos temas que son tan tan exclusivos de un día a la vez, ¿por qué no decirlo? Y que su psicóloga de confianza siempre trae sobre la mesa. Y además recuerden que transmitimos por Utopía Radio 99.1, por Radio Mag, y estamos en un día a la vez. Y la pregunta obligada, a través de este tema que estamos hablando, regulación emocional en menores, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a regular sus emociones de manera efectiva? Va la pregunta. Esa es una pregunta que todos los papás nos hacemos, ¿no? Sí. Y todas las personas nos hacemos porque nadie queremos pasar por ese momento incómodo, ¿no? De un berrinche, de no saber qué hacer con tu hijo y cómo calmarlo. Primero tenemos que entender que un berrinche es como una manifestación externalizada de un enojo, ¿no? Hay maneras de nosotros poder manifestar nuestra incomodidad, nuestro enojo, nuestra furia, de manera interna, ¿no? Y de manera externa. Cuando somos adultos ya somos un tanto más internos, pero no quiere decir que nosotros no hagamos berrinches, porque azotamos una puerta, ¿no? Aventamos una mirada fea, ¿no? Guardamos silencio ante una incomodidad, mostramos, ¿no? Nuestro lenguaje corporal incluso puede manifestar que estoy enojado por algo, pero cuando somos adultos solemos ser mucho más regulados, ¿no? Mucho más discretos, pero aún así estamos viviendo una situación de berrinche. Claro. Lo que pasa es que en comparación de un pequeño, ellos tienen manifestaciones externalizadas. Ahí sí hay gritos, ¿no? Hay patadas. Sí, no se reprimen como un adulto, porque, ¿no? ¿sabes qué, Gaby? Además, a nivel madurativo, no tienen la posibilidad de regularse, claro, ¿no? O sea, sus elementos van a ser muy cortitos para que ellos logren regularse en ese momento. Y un berrinche puede nacer de una situación mínima, que a nosotros desde la perspectiva adulta nos puede parecer cualquier cosa, pero para los chicos es algo importante. En ese momento les generó mucho ruido y de ahí que manifestaron con tanta intensidad su enojo y su molestia. Claro que es una forma externalizada y entonces al momento se vuelve muy incómodo y el niño se vuelve incapaz de poder controlarlo. Sus recursos madurativos no le dan la oportunidad de poder guardar la calma. No puede. En ese momento, durante un periodo de crisis importante, durante unos minutos tal vez, va a estar completamente desbordado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que como adultos tenemos que ser su calma, ¿no? Claro. Tú tienes que ser la calma del pequeño. Realmente los adultos no nos estamos enojando directamente con el niño, no estás ni siquiera poniendo en tela de juicio cuánto lo amas o cuánto lo necesitas, claro, cuánto te gustaría protegerlo, estás enojada por el enojo que él también está presentando, porque se vuelve un momento bastante incómodo, claro, que tú no sabes manejar, que además quisieras en ese momento que se eliminara, ¿no? Y además de todo, regularmente los berrinches pasan en un momento no tan ideal, ¿no? En el súper, a punto de salir, en el cine, en el avión, en la fiesta. Tiene que ver con que, perdón, Naito, pero que el niño no se encuentra en un estado cómodo. Claro. ¿Verdad? Y puede pasar incluso a solas, claro, ¿no? También. Y aún así, para quien está recibiendo y está apreciando la crisis, ¿no? Está siendo espectador de la crisis, es incómodo. Claro, es mucho más manejable porque no tienes público a tu alrededor, y eso disminuye mucho la presión, ¿no? que tienes, porque además estamos buscando la inmediatez de resolver el momento. Y no tendríamos que empezar por ahí, ¿no? De decir ya que se le quite, que deje de llorar, que se calme. Más bien tendríamos que acompañarlo, ¿no? Claro. Entender que él le está pasando mal y que no tiene los recursos suficientes para poder pasarla bien de inmediato. Eso creo que algo que tenemos que recordar siempre, porque eso haría, ¿no? Que nosotros estuviéramos mucho más dispuestos a vivir ese momento que es incómodo y que si bien no queremos que esté pasando todo el día,
Claro. No, va a pasar. De repente en los niños es como algo que pasa seguido, ¿no? Ujú. Y tenemos que acompañarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso, ser como la calma. Entender que la crianza y el acompañamiento es un proceso de modelaje, Gaby, en donde nosotros vamos moldeando, que ellos ven en nosotros, cómo logramos calmarnos, entenderlos y acompañarlos, Claro. y ellos van a también a percibirlo como una herramienta y van a ir adoptando esa herramienta de parte de nosotros, ¿no? Es un proceso de moldear a nuestros hijos, hacer la Claro. calma de tus hijos primeramente. Entiende que no tienen los recursos suficientes para que en ese momento todo llegue a la normalidad como si nada. Que una vez que el periodo de la crisis, que la crisis pase, ellos van a buscarte, ¿no? Van a pedirte cercanía, apapacho, comprensión, van simplemente a actuar como si nada hubiera pasado y que tú recibas eso, no que inmediatamente lo reprimas y que digas, no, hace ratito te portaste horrible, hiciste algo muy feo, te viste muy mal, ¿no? Lloraste enfrente de todos, ya no te comiste la sopa, todo el mundo te vio, entonces que los volvamos a rechazar no es un buen momento, vienen de pasarla muy mal, ¿no? Okay. Después de eso, una parte del alivio implica que nosotros los recibamos, ¿no? O sea, que digamos, aquí estoy, ¿no? Y que después tengamos un periodo de retroalimentación con ellos y les diga, esto no, esto sí, ¿no? Esto no se hace, ¿no? O cómo te hizo sentir esta parte, cómo te sientes. pasó, Primero, ¿qué ¿no? pasó? ¿Qué sucedió? Que él identifique cuál fue el motivo, cuál fue la causa de ese desborde. Entendiendo, ¿no? Ajá. Esa no es garantía para que no vuelva a pasar en algún otro momento. Hablando de los niños, es algo muy común, ¿no? Claro. Que tenemos que entender como parte de su día a día. Claro que sí, Naito. Amigos, recuerden que transmitimos, esta información que nos estás dando es maravillosa, pero recuerden que transmitimos desde el Hotel Acocali, aquí en su terraza, en la parrilla del Tizón, y nos reciben con un desayuno continental cuando nosotros nos hospedamos en este lugar, pero además también con un cóctel de bienvenida. Es un lugar muy hermoso. Y en este tema de regulación emocional, Naito, en menores, fíjate que acabas de decir algo bien importante, esta parte que es totalmente normal de un menor que no tenga las herramientas, permíteme decirlo así, emocionales, y que se manifieste a través que es algo totalmente natural y normal, y que a veces como sociedad inclusive sancionamos, ¿no? Como adultos criticamos, se nos olvida, por ejemplo, hoy en el tema de los niños autistas, ¿no? Que en cualquier lugar pues se presenta una crisis, una situación difícil, y que a veces bastante incómoda, bastante incómoda, y porque entra como en cuando ellos entran en crisis nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Siempre la diferencia como que nos estresa, nos vuelve no insensibles, pero sí como que no sabemos como por dónde ayudar. Bueno, y un poco, perdón, y también ignorante, ¿no? Y creo que de repente tampoco es que nosotros como personas alrededor de alguien con autismo, por ejemplo, tengamos que estar obligados a saber las técnicas profesionales, ¿no? Así pero lo que sí podemos hacer es guardar la calma, o sea, y entender además que este es un momento que la persona que está viviendo no puede controlar. O sea, que es difícil sus para recursos ellos. son limitados. Hablando, por ejemplo, en algo tan específico como el trastorno autista, pero también hablando de un niño, ¿no? Que no está diagnosticado con ninguna cosa, ¿no? Entender que en ese momento no hay posibilidad de que inmediatamente la pase bien. O sea, le está pasando mal, ¿no? Está limitado para contenerse, ¿sabes? Así es. Pero hay muchos prejuicios alrededor, porque lo vemos como es un niño berrinchudo, no le están poniendo límites. Yo le daría unas nalgadas. Yo le daría una nalgada, que su mamá haga algo, ¿no? Y bueno, hay reglas de comportamiento que nosotros como papás tenemos que estar trabajando el día a día. Pero, insisto mucho, hablando en la situación del berrinche, en ese momento no hay mucho que hacer, tenemos que ser calma, nuestra voz tiene que reflejar y tiene que transmitir en esa persona el intento de calmarlo, acompañarlo, no utilizar nuestra voz como un sermón de mira cómo te estás viendo, si sigues haciendo esto, no te voy a dar lo que querías, y regañarlo. Nuestra voz tiene que ser en búsqueda de la calma, en búsqueda del acompañamiento, no utilizar nuestra voz como un sermón. Si él empieza a entender que tú lo estás entendiendo, si tú logras reflejar en él que estás entendiendo lo que estás entendiendo que la pasa mal, que no hay mucho que hacer más que esperar, ¿no? Pero que estás entendiendo que le están pasando mal, si él logra ver ese reflejo en ti, la calma va a llegar mucho más rápido y el berrinche a lo mejor puede durar mucho menos, ¿no? Claro. Y otra vez, insisto, en decirles que no por eso no va a volver a pasar, pero la siguiente vez va a ser mucho más llevadero para nosotros y para el pequeño. Claro, porque además vas en un acompañamiento con lo que tú nos estás mencionando, Naito, parecería ser que
que es importante ese acompañamiento, padres, abuelos o niño, ¿no? Que ellos se sientan en ese acompañamiento donde no hay una crítica, pero yo estoy aquí cerca de ti, ¿no? Y que también el padre entre como en esa confianza, ¿no? Sí, o sea, ese es un acompañamiento. Ok, bien. ¿Qué papel juega la crianza en el desarrollo emocional de los niños? ¿Cómo puedo negociar con mi hijo para resolver conflictos de manera saludable? ¿Cómo negociar con ellos? Ya nos mencionaste alguna parte para regular estas emociones, pero ¿qué sería conveniente negociar con ellos, por ejemplo? ¿No? Porque a veces el berrinche surge de lo que ellos quieren en la inmediatez, ¿no? Y entonces cuando se da esta parte de yo lo quiero, van a buscar todas las posibilidades para poder obtenerlo, ¿no? Inclusive hasta una manipulación, porque ellos te conocen, ¿ok? O sea, llega ese momento. ¿Cómo utilizar, cómo negociar con ellos? A ver, o lo contienes, o lo abrazas, o lo dejas, o cómo negociar en ese instante, porque ¿qué haces ahí? O sea, no nada más te quedas observando el berrinche, sino ¿qué puedes hacer como negociación? Bueno, para ese caso tendría que haber como pláticas previas, ¿no? Nosotros todo el tiempo tendríamos que estar hablando con nuestros hijos acerca de cosas que son muy importantes cumplir. Digo, cuando estás en medio de un berrinche no puedes hacer mucho, ¿no? Okay. Y todo el mundo, y la cosa es que todo el mundo queremos hacer todo en el momento del berrinche, ¿no? Sí, justo. La realidad es que no podemos hacer mucho porque no hay recepción, ¿no? La otra persona está en una crisis, ¿no? Está llorando, fúrica. Déjame, ¿no? ¿Qué haría un adulto? Inaccesible, claro. Claro, ¿qué haría un adulto? Dice, déjame, un poco los adultos ya tenemos más decencia, ¿no? Y podemos decir, no me hables. ¿A qué te refieres con decencia? Y caes, ¿no? Y solamente guardas silencio, pero no estás receptivo. Claro. Tampoco hay manera de que te convenzan de lo contrario. Cuando estás en una idea, estás en un berrinche. Claro. Bueno, pues con los niños pasa así, pero es mucho más escandaloso y les digo, se vuelve algo mucho más incómodo. Que totalmente comentamos es normal, es natural, es natural. Okay. Sí, es parte de su desarrollo. Es parte de su desarrollo. Eso es bien importante, ¿no? Porque a veces pensamos que lo hace hasta voluntad. Yo le daría unas nalgadas. Yo con una licuadora, mi mamá nos hacía la licuadora. Cuando estábamos chiquitos, así, órale, la licuadora para que entiendan, ¿no? O sea, pensamos, ¿no? Las personas ya adultas que venimos como de otra generación, dale unas nalgadas, dale una, y eso también es un sesgo generacional, ¿no? Hoy como lo comentabas. Sí, y un poco, es una creencia un poco que hemos mantenido hasta ahora, ¿no? La chancla. El cable, la chancla, el golpe, la humillación, ¿no? Incluso de repente podemos atentar con nuestras palabras, podemos atentar con la dignidad de los hijos. Sí, claro. O sea, nosotros también tenemos que ser muy claros cómo es que queremos que corregir a nuestros hijos y tenemos que saber que algo muy importante es mantener la dignidad de nuestro hijo intacta. Si algo de lo que yo le estoy diciendo lastima su dignidad, lo pone en disminución, nuestras palabras pueden lastimar su dignidad, estamos haciendo una corrección errónea. Por ahí no va, porque entonces generamos un sentimiento de inseguridad, de poco valor para el pequeño, y a veces solemos ser muy duros con nuestras palabras, con la idea fiel, ¿no? Desde nuestra cabeza y desde lo que hemos aprendido, que desde nuestro sistema de creencias. Con esa dureza, a lo mejor él se va a corregir, lo va a dejar de hacer, pero entre estas palabras duras, ¿no? Y esa manera de corrección antigua, podría decir yo, atentamos mucho con la dignidad de una persona y lo lastimamos profundamente. Claro que la reacción no es inmediata y el resultado de esa dureza no se va a ver al instante, pero a la larga siempre tiene un efecto, ¿no? Que no es positivo. Pero te decía, Gaby, nosotros tenemos que ir teniendo pláticas y educación y acercamiento con nuestros hijos y poderle ir diciendo cómo le podríamos hacer cuando esto te pase. Ahí yo consideraría 4 elementos importantes, ¿no? El primero es el respeto por lo material y por el espacio, ¿no? Yo sé que te puedes enojar, que algo te puede molestar muchísimo, que vas a querer hacer todo para que te lo dé, pero ten en cuenta que lo que hay aquí alrededor, ¿no? El espacio, no puedes lastimar a nadie, ¿no? Puedes tener un momento de pataleta, un momento de berrinche, pero el lugar en donde estás no se puede convertir también en tu forma o puede convertirse como un elemento para que tú te hagas daño. Respeto al espacio, mantenerte en un lugar, sí, el espacio y lo material, ¿no? Tenemos que cuidar lo que hay a nuestro alrededor. Puedo estar muy enojado, pero no por eso puedo entonces botar todo, ¿no? Sí, déjalo porque está en su momento y entonces deja que rompa todo aunque lo tenga que pagar. No, o sea, sí. Eso sí, porque estás marcando inclusive hasta la consecuencia, ¿no? Claro, claro, el límite. Además de todo, lo vas como anticipando o puedes decirle, no estoy negado que alguna vez tengas un mal momento. Claro. ¿no?
pero el espacio, a la materia y al espacio alrededor tiene que existir, ¿no? La siguiente es cuidar siempre tu salud y cuidar siempre tu cuerpo, ¿no? O sea, puedes tener un momento muy desbordante, estás sintiéndote muy frustrado porque no te compré el carrito que querías, porque me tomé tu agua y no querías darme, pero tu cuerpo se respeta, no lastimarte, no hacerte daño, que esto no afecte tu salud, que a partir de aquí, o que puedas salir corriendo mientras estamos a 0 grados y entonces tu cuerpo se vaya a enfermar, ¿no? Tienes que cuidarte tú, tu cuerpo, tu salud es importante, siempre repetírselo a nuestro hijo, no esperando a que, en el momento del berrinche te voy a dar estos 5 tips para que... No, es irlo trabajando poco a poco, claro que sí. Yo considero como premisas, ¿no? Importantes, ¿no? Claro. Cuidado de tu salud y cuidado de tu cuerpo. Entonces, cuando estás en un momento de desborde, también tienes que decir así, pero no me puedo hacer daño, no me puedo jalar el pelo, no le puedo pegar a mi mamá. Claro. El cuidado. El porque ya lo marca y si lo estás con, si lo trabajas. Si lo estás con, exactamente. Sí, de manera cotidiana lo así vas transmitiendo, creo que eso mejoraría, ¿no? Eso amortiguaría el momento, ¿no? Cuidado por los demás y cuidado por los animales también, ¿no? Por ejemplo, es como, sé que estás enojado, pero yo no soy tu costal de box, ¿no? Sí, pero no me puedes lastimar tampoco. Puedes manifestar tu enojo, puedes ser muy libre, ya sé que la vas a pasar mal, pero yo te voy a acompañar, pero yo no soy una pieza que tú puedas lastimar, o si está cerca tu perrito, tu gatito, puedes tomar represalias contra ello porque me siento muy enojado. Se cuida, se respeta los demás, los animales, tu espacio, tu cuerpo y tu salud, ¿no? Y después de eso también tenemos que entender que cuando nosotros nos empezamos a sentir incómodos por algo, que podamos sentir la señal de que vamos a tener un momento crítico, podemos tomar una pausa, ¿no? Claro. Y podemos tener como un momento de descanso, algo muy personalizado. ¿A ti qué te funciona hacer? Tú podrías personalizarlo con tu hijo y decir, te veo que estás molesto, ¿no? Veo que estás muy irritado y lo que puede pasar después nos damos un momento. ¿Qué te parece que a ti te gusta irte a tomar un vasito con leche, ¿no? Una regla muy personal, algo que tú notes que se molda mucho a tu hijo. Si el pequeño te dice, es que a mí me gusta irme a dar una vuelta en tu triciclo, esa puede ser nuestra regla de descanso, de decir, ¿por qué no lo tomas, no? Tal vez no sea suficiente para que él diga, me sigo sintiendo enojado, pero amortigua como él. Claro que sí. ¿no? O sea, no se trata de que nosotros invalidemos su sentir, ¿no? Así es. No se trata de que nosotros pensemos que nunca se va a enojar, sino que estemos como preparados para ese momento. Habrá momentos en que no lo logremos, pero lo que estamos buscando es que sean menos esos momentos. Claro, esto es extraordinario. Y bueno, vamos a ir a un comercial con nuestra pregunta, obstáculos y retos que enfrentan los padres y los mamis cuando no se tienen herramientas para una regulación efectiva. Pero también quiero que vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la tecnología en la regulación emocional? Porque ese es un punto bien importante. Y recuerden que transmitimos desde la terraza el sabor del tizón aquí en el Hotel Acocali, un lugar espectacular y maravilloso que nos permite estar conectados con nuestra naturaleza porque hay mucha vegetación. La parrilla del tizón aquí en el Hotel Acocali. Siempre es importante que conozcamos nuevos lugares y este es un lugar personalizado que nos recibe con un cóctel. ¿Ok? ¿Cuándo haces tu reservación? Y bueno, vamos a nuestro comercial. Es el momento de salir de la rutina, dejar atrás el estrés y conectar con lo que realmente importa. Imagínate correr entre paisajes espectaculares, respirar aire puro, sintiendo cada paso, cada latido, retándote, superándote, viviendo cada kilómetro. No es solo una carrera, es una experiencia que transforma. Atrévete a vivirla. Vive una experiencia única en un gran escenario que combina naturaleza, historia y superación personal. Únete a la carrera con más power de San Isidro del Progreso. Trail Cumbre del Colibrí 2026. Más información en runexperiences.com.mx/Trail Cumbre del Colibrí y facebook.com/Trail Cumbre de Colibrí. Hola,
Somos el equipo que impulsa este sueño llamado Un Día a la Vez, un espacio para crear, transformar y motivar vidas. Soy Ga y creo firmemente que cada paso cuenta y el límite lo pones tú. Yo soy Ame y estaré aquí para demostrarte que la disciplina te transforma. Mi nombre es Abigail y creo en la fuerza de comenzar cada día. Soy Ake y sé que el esfuerzo de hoy es la recompensa de mañana. Hola, yo soy Lulu y creo en la alegría, en la energía positiva y en que todo se tiene que lograr. Yo soy Jasmine, convencida de que los grandes logros se construyen un día a la vez. Juntas formamos un equipo totalmente altruista y hoy te invitamos a correr con nosotras, a creer en ti y a dar ese primer paso. Trae Cumbre del Colibrí. Así que recuerda, todo inicia un día a la vez. Inscríbete a la carrera con más power de San Isidro. Trail Cumbre del Colibrí. Te espera este domingo 31 de mayo de 2026 en San Isidro del Progreso. Corre 5 u 11 kilómetros y vive la experiencia. Inscríbete hoy. Más información en WhatsApp o Facebook. Ok, queridos followers, regresamos con ustedes aquí desde la terraza del Hotel Acocali en la parrilla del Tizón. Un lugar maravilloso con una decoración vintage y una atención personalizada. Muchas gracias a las personas que nos invitaron en esta locación. Sobre todo a ti, Naito, también por permitirnos saber, compartirnos tu sabiduría, tu profesionalismo de manera altruista, como siempre, ¿no? Con ese sentido humano que siempre te caracteriza. Muchas gracias por estar en este programa. Y bueno, recuerden, amigos, que tenemos nuestra próxima carrera, Naito, a la cual también ya está inscrita nuestra psicóloga maravillosa, Naito, en la Trail Cumbre del Colibrí, que se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de este año en San Isidro del Progreso, con 2 categorías, 11 y 5 kilómetros. Las inscripciones están abiertas y los informes están en nuestra página de Facebook. Trail Cumbre Colibrí, actitud deportiva y un día a la vez, te esperan y te invitan, cómo no. Y entonces regresamos con nuestra pregunta ya para el cierre, porque se ha ido así rapidísimo este programa. Sí. Oye, esta parte de las redes sociales, ¿cómo desregula, no? ¿Cómo el infante se desregula a partir de utilizar las redes sociales o los dispositivos electrónicos? Cuéntanos. Bueno, Gaby, yo creo que a esta altura, ¿no? En estos tiempos es muy claro que las pantallas, el uso excesivo de las pantallas de redes sociales no dejan ningún beneficio, no aportan, no suman al bienestar como de los chicos. Tiene que ser algo muy cuidado, ¿no? Medido, muy controlado, vigilado, ¿no? Y ese es el trabajo de los papás, de los cuidadores. No, el uso de las pantallas, de las redes sociales de forma excesiva no es algo indefenso, ¿no? O sea, podría parecer indefenso y muchas ocasiones se ha utilizado como una herramienta de emergencia cuando un niño le está pasando mal. Vamos, toma el celular. Lo utilizamos como para regular, sí, ¿no? Sí, lo vemos como un sinónimo de quietud, ¿no? Cuando realmente es algo que sobreestimula, ¿no? El cerebro sobreestimula a los chicos y todo el tiempo están en un estado de alerta inducido, ¿no? Es como, es producto de estar pegados en el cel, pegados en las redes sociales, porque además de todo el trabajo de las redes sociales, todo el tiempo estar atrapando a las personas con mucha estimulación, uno tras otro, una cosa tras otra. Entonces terminas estando como no satisfecho, siempre quieres estar buscando más y de ahí viene como esta adicción o esta fijación de estar pegado justo ahí. Esa parte, ahí detente, Naito, porque sí es una adicción. Sí. O sea, sí se genera una adicción. Yo tuve un caso de un bebé de 8 meses que le quitabas el celular y, bueno, una desregulación emocional terrible. Y entonces sí, esta parte que los padres lo sepan, que no es como muy... No es un aliado. No es un aliado, exactamente. No es un aunque aliado. Pareciera en un momento turbio, en un momento así como tenso, a la prontitud pero no es un aliado. No es un aliado. No es una buena no opción. Es un aliado real. No se fíen, ¿no? Del uso del celular, de las pantallas o de las redes sociales como un aliado indefenso. Indefenso, sobre todo eso. No, las redes sociales no es un aliado indefenso. Las redes sociales están plagadas de situaciones de peligro. Cada vez vemos más situaciones que comprometen la salud de un niño a partir del uso, ¿no? De las pantallas y de los contenidos que encuentran en internet. Entonces, aunque pareciera en ese momento un aliado veloz para calmar el rollo del instante, no es así, ¿no? Hay que vigilar lo que los niños ven, hay que vigilar el uso del celular, hay que vigilar las redes sociales, con quién platican, qué es lo que hacen. Tenemos que estar como muy, muy al pendiente y no dejarlo como
sí, como algo que puede ser pasajero o cualquier cosa, no es una herramienta. A veces hace el trabajo mucho más sencillo. Yo entiendo mucho la condición de los papás porque, Claro. les digo, la crianza es algo que sobreestimula, agota, no puede renunciar a él. Y entiendo que de repente queremos que alguien nos ayude un rato, Claro, ¿no? claro. Pero realmente el papel de los padres es involucrarse de la manera, del más posible. Más personalizada, ¿no? Sí, hay Ok. que involucrarnos en el contacto con nuestros hijos. Y el celular, el uso del celular, el uso excesivo de las pantallas también corta en ese momento, ¿sabes? Claro. Nos volvemos como muy ajenos a las personitas que estamos criando y a las Claro. las personas que estamos cuidando, y no tenemos que permitir que cada vez ese sesgo se haga mucho más amplio. Claro. Nuestro trabajo es regresar al contacto, regresar a la comunicación, regresarnos a involucrarnos con los pequeños. Eso es lo que tenemos que hacer. El celular no es nuestro aliado. Que te va a dar la oportunidad de una salud mental responsable, y eso va a generar y obviamente que va a tener resultados también en una adolescencia. Claro. Sí, obviamente que vamos a ir preparando, ¿no? O sea, si queremos adolescentes saludables, si queremos adolescentes que tengan una regulación emocional, hoy después tenemos ese programa con la invitación, ¿Un tour? Naito. Sí, un tour de programas. Una gira de programas. La segunda parte con nuestra psicóloga maravillosa Naito Montserrat III, porque necesitamos como la segunda parte de la regulación emocional. Pero ¿qué te parece si en adolescentes? Ya está comprometida. Además, también ya está comprometida, inscrita a nuestra carrera Trae Cumbre del Colibrí. Y recuerden, amigos, que transmitimos desde el Hotel Acocali, aquí en la terraza de la parrilla del Tizón, que te ofrece un desayuno continental y un cóctel de bienvenida con una recepción maravillosa. Tiene una decoración vintage estupenda. Estamos aquí, mira, tenemos el Cerro Gordo aquí de primera instancia. Llegas muy temprano y están los globos sí. padrísimos, la vegetación verde ahorita que ya es primavera, y de verdad las personas que nos reciben. Es un lugar cómodo, lindo, Ajá. no se pierdan la experiencia. Limpio, no se pierdan la experiencia, una atención personalizada y muy cálida. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Naito, por Se pasó siempre muy estar dispuesta. rápido. No, rapidísimo, eso son como 2 horas, ¿verdad? No te para la boca, Gabriel. No te para la boca, Gabriel, tampoco a ti, amiga. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, muchas gracias por toda gracias a ustedes por invitarme, siempre me gusta mucho estar aquí. Sí, muchas gracias. Recuerden todas las herramientas que nos dio nuestra amiga Naito, y pues también recuerden que vamos a estar en el Trail Cumbre del Colibrí, y que en nuestra regulación emocional en menores quiero agradecerte siempre por la disposición. Y pues vamos a cerrar nuestro programa con nuestra frase, si nos permites, pero antes también quiero entregarte este agradecimiento, ¿sí? Porque eres única e irrepetible, sabes que te quiero. Que la hice pararse muy temprano el día de hoy. Que tenía que estar aquí a las 7:30 y me tocaba a las 9. Gracias. Ok, y te invito, por favor, también a que repitamos juntas nuestra frase, pero como la decíamos en la primaria, por favor, así tan lenta. No. Estrellita. Y recuerden, vivamos un día a la vez, sin un ayer, sin un mañana, solo un día a la vez. Bye, queridos followers.
acompañarnos en Un Día a la Vez. Recuerda que cada transformación comienza con un pequeño paso. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí mismo. Un Día a la Vez.